Bienvenidos amigos y amigas a esta edición de Conexión Vida Elecciones 2021. En este espacio vamos a entrevistar a varios candidatos al Congreso de la República quienes tienen ideas y propuestas en el marco de la salud pública en nuestro país. En este primer programa estamos entrevistando al experto en salud del partido Juntos por el Perú, quien también es candidato al Congreso, el abogado Mario Ríos Barrientos, quien tiene una maestría de salud pública y además es profesor universitario de la Universidad Cayetano Heredia. Bienvenido Mario a esta conversación donde vamos a hablar sobre las propuestas en temas de salud de los candidatos al Congreso de la República, justo en un momento en donde nuestro país atraviesa una de las peores crisis sanitarias que hemos vivido. Gracias por estar aquí acompañándonos y por dar a conocer tus propuestas, tus 7 propuestas que estás planteando de llegar al Congreso de la República por el partido JP. Muy buenos días, Marlon. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos los amigos que nos están viendo. Y la idea principal por la cual estamos nosotros postulando es porque queremos ganar el gobierno. O sea, el Congreso se requiere para hacer un buen gobierno una bancada congresal importante. Entonces nosotros estamos tratando de postular a personas que estén muy vinculadas con los movimientos sociales, con las problemáticas de los ciudadanos de la vida cotidiana y poder eso hacerlo realidad en una agenda en el Ejecutivo y en el Congreso que nos permita un gobierno que dé por finalizado todos los problemas de la crisis que estamos viviendo actualmente, tanto de tipo económico, de tipo político, sanitario y sobre todo de tipo moral, que tiene que ver con todos los problemas de corrupción que hemos observado en los últimos 30 años en nuestro país. Háblanos de tus 7 propuestas, Mario. Estás planteando nueva constitución, mejorar la justicia tributaria, el combate a las epidemias, que allí, por ejemplo, después nos vamos a detener un poquito a hablar, pero háblanos un poco en general de las 7 propuestas que tienes de llegar al Congreso. La primera tiene que ver con el tema de que ya se acabó el ciclo de la Constitución de 1993, una constitución surgida de producto de un golpe de Estado que hizo el señor Alberto Fujimori y surgido de un modelo económico que se ha implementado en nuestro país durante los últimos 30 años, que ha colapsado, que ha demostrado que es totalmente ineficiente, que no ha resuelto los problemas del país y por lo tanto ha incrementado las desigualdades en nuestro país. Ha permitido que pequeños grupos empresariales hayan asaltado el Estado y apropiándose de los recursos del Estado hayan hecho crecer sus ganancias, hayan hecho crecer sus riquezas y sin embargo la gran mayoría de la población sigue desprotegida, sigue con altos niveles de vulnerabilidad, condiciones de pobreza y que están en la práctica vulnerando todos sus derechos. O sea, una constitución que ha sido hecha para el mercantilismo, para un Estado mercantilista. No es una constitución que tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos. Incluso la propia Carta Constitucional no reconoce el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al acceso a la ciencia y tecnología. Todos los derechos fundamentales no lo reconoce como derechos fundamentales. Lo ubica en el capítulo 2, que es el capítulo de derechos sociales, no como derechos centrales básicos para la dignidad de la persona humana. Por eso es que para nosotros creemos que esta Constitución de 1993 no ha garantizado los derechos de todas las personas, no nos ha garantizado a nosotros la protección del Estado y por lo tanto el Estado se ha desentendido de la salud, de la educación y del trabajo y de los problemas que estamos viendo hoy como problemas cotidianos y que estamos viendo al costo de miles de muertes, al costo de miles de personas dañadas producto de la pandemia y al costo de todos los problemas que estamos en estos momentos enfrentando. Entonces, es clave, es central cambiar la Constitución porque es cambiar el modelo, es cambiar la lógica con la cual debemos organizar nuestra sociedad. Un segundo punto es que también tiene que haber justicia tributaria. No puede ser que quienes ganan más no paguen impuestos, tengan grandes exoneraciones, se les libere de los impuestos y que en la práctica no dejen recursos para atender las necesidades de los ciudadanos. Si haces una constitución que centra el objetivo básicamente en el mercantilismo, no estás teniendo una constitución que busque cumplir sus derechos. Y por eso que tenemos a nivel tributario la presión tributaria más baja de América Latina. Tenemos apenas el 14% de presión tributaria.
cuando el promedio en América Latina es 23%. O sea, captando tan pocos recursos, el Estado no va a poder atender las necesidades de los ciudadanos. Entonces necesitamos hacer una reforma tributaria que plantea como objetivo justicia tributaria y quienes tienen más paguen más impuestos, porque necesitamos un Estado que cubra las necesidades de los ciudadanos. No puede dejarnos desprotegidos, no puede dejarnos con un nivel de educación tan frágil y tan mediocre como la que tenemos, con un sistema de salud como el que tenemos, con un problema en el trabajo como el que tenemos, con desprotección absoluta del trabajo, como hemos visto con los trabajadores de agroexportación, por ejemplo, que con sueldos miserables, mientras los agroexportadores se enriquecen, los empresarios agroexportadores se enriquecen, los trabajadores de la agroexportación apenas están ganando 1.000 soles mensuales y todavía diciendo que tienen, además en ese sueldo está sus ETS, está sus vacaciones, están sus gratificaciones, o sea, estaba todo. Y entonces, que realmente con 1.000 soles mensuales, ¿quién puede vivir? Mientras ellos estaban incrementando enormemente sus ganancias y todo eso a costa de exoneraciones generadas por el Estado. Entonces, justicia tributaria es otro elemento clave que a nosotros nos parece importante en reforma. El otro elemento importante es el tema que tiene que ver con la generación de una industria nacional. Nosotros hemos abandonado, nosotros hemos dejado de ser un país creador de valor a los productos que nosotros mismos tenemos, o sea, a la producción agrícola, a la producción minera, en general a la producción, y no hemos desarrollado mucha ciencia ni tecnología. Entonces, estamos totalmente desamparados. Ese desamparo lo hemos visto en plena pandemia, porque no hemos tenido los productos que requerimos para atender la pandemia, ni las mascarillas especializadas, ni los equipos de protección personal, ni podíamos hacer ni siquiera los respiradores artificiales. O sea, no teníamos capacidad de respuesta y hemos quedado a expensas y hemos estado esperando que todos los países terminen de cubrir sus necesidades para recién lo que quede la pasen al país. Eso nos estaba pasando con la vacuna. Felizmente se ha resuelto de alguna manera con este problema ya de la firma que hemos tenido con las empresas chinas o la otra empresa que nos va a proveer de vacunas a partir de septiembre. Pero recién, o sea, ¿por qué? Porque no tenemos nosotros la tecnología suficiente para poder tener mejor trato en la comunidad internacional y poder acceder prontamente a los servicios que son necesarios para salvar la vida y proteger la salud de la población. Eso tiene que cambiar. Y cambiar eso implica desarrollar una industria. Una de las características de un país que apuesta al desarrollo es tener una industria, un desarrollo tecnológico, ciencia, y que empiece a generar innovaciones y que pueda insertarse en el mundo, también generando sus propias capacidades y no depender de la importación, como nos está pasando a nosotros. Por depender de la importación, hemos respondido tardíamente a la pandemia y hemos generado todos los problemas que hemos generado en nuestro sistema de salud. El otro tema que estamos es justamente la respuesta adecuada a las pandemias. O sea, la desarticulación que tenemos como niveles de gobierno, donde cada nivel de gobierno actúa por su propia cuenta, los gobiernos regionales por su cuenta, los gobiernos locales por su cuenta, el gobierno nacional por su cuenta. La falta de capacidad de respuesta en términos del primer nivel de atención, en términos de respuesta sanitaria en el país, nos ha generado un nivel de desprotección absoluta y nos ha expuesto a tener mucha gente que se murió por COVID, no porque el COVID los mató, sino porque no llegaron a tiempo a la atención de los servicios de salud. Porque muchos de ellos se murieron en sus hogares, desatendidos, sin falta de respuesta del sistema de salud. Nos daban unos teléfonos que no funcionaban, nos decían que iban a llegar las brigadas que nunca llegaron y la gente se moría en sus casas. Nosotros hemos visto a mucha gente morir en barrios completos, un barrio que se llama El Rescate, de la margen izquierda del río Rima. Ahí hay 800 lotes. ¿Sabe cuántas personas se han muerto? Cerca de 180 personas. O sea, casi una persona por lote. O sea, es inadmisible. Es un barrio que en estos momentos tiene altos niveles de tuburización. Y a la gente le decían, quédense en casa. En lugar de usar las escuelas que estaban desocupadas en esos momentos como confinamientos, por lo menos temporales, para que la gente que estaban contagiadas puedan estar ahí a hacer su aislamiento, a todas las volvían a mandar a sus casas y volvían a reunirse con sus familias y contagiaban a toda la familia y se morían y se han muerto cerca de 200 personas en esos barrios.
Entonces no es posible, o sea, eso es inaceptable que no tengamos una capacidad de liderazgo de parte del sector salud, de parte del sistema de salud, para enfrentar de manera integral la pandemia, que además ha tenido todo el aspecto del aprovechamiento del sector privado de la pandemia para enriquecerse. Producto de la pandemia, Carlos Rodríguez Pastor, su cadena de farmacias y boticas y toda su cadena de clínicas y sus seguros han enriquecido, han incrementado su ganancia. O sea, mientras todos nos empobrecíamos, había un sector que se estaba enriqueciendo. Y se estaban enriqueciendo estos los especuladores de la vida y la salud, lo que algunos han dado por llamar las clínicas buitre, que se aprovechaban de la situación para seguir ganando y creciendo en términos de sus capitales sin importarle la vida y la salud de la población. O sea, ningún gesto de solidaridad siquiera. Entonces, ese es otro tema que nosotros estamos planteando como otra de las banderas a levantar dentro de las 7 banderas que estamos nosotros tratando de propiciar. O sea, tratando de mejorar la industria, tratando de mejorar la salud, tratando de mejorar la educación. O sea, tenemos que generar un sistema de salud mucho más activo para los ciudadanos. Y el otro es el tema de las libertades. O sea, no es posible que el Estado, en base a un Estado excesivamente tutelar de las condiciones de las personas, vulnere los derechos de las personas en términos de las libertades que tienen estas personas. Y parte de esas libertades es a decidir sus tratamientos, a decidir incluso la forma de su muerte. Ahora estamos viendo como una señora está peleando, disputando en el Poder Judicial su derecho a morir con dignidad. O sea, eso es inaceptable. O sea, no es posible que el Estado, primero, no le provea de los servicios a las personas para poder salvarse la vida, y tampoco le provea los servicios a las personas que quieren morir porque ya su situación de vida es indigna. Y eso es lamentablemente lo que estamos viviendo en estos momentos. Lo mismo pasa con respecto al tema del cannabis. Muchas personas ven en el cannabis una alternativa en términos de ejercicio de su derecho a decidir con libertad qué tratamiento requiere, qué terapias accede, y el Estado le niega esos derechos, estableciendo una serie de reglas sin límite para el uso del cannabis, que a nosotros nos parece realmente lamentable, porque eso lo que está generando es una desprotección de un derecho fundamental, como el caso de la libertad, y de recibir los tratamientos a los cuales uno mejor le parece acceder. Entonces, esos son los elementos que están en el marco de estas 7 propuestas que estamos tratando de levantar para que en el Congreso de la República, en el marco de la lucha contra la corrupción, en el marco de una reforma política profunda que debe haber en el país, donde debemos lograr que la política sea expresión de la voluntad de los ciudadanos y que los ciudadanos también recuperemos la política para nuestra vida cotidiana. Lo que está pasando es que los ciudadanos hemos dejado la política en manos de pillos y bribones, y nosotros nos hemos desentendido de la política y hemos creído que la política la deben manejar otros. Y lo que hemos permitido es que gente inescrupulosa se haga de la política y haga todas las fechorías que han hecho en el país durante los últimos 30 años, construyendo un Estado mafioso, un Estado corrupto, que también debemos de combatir, y tenemos que generar las condiciones para que la lucha contra la corrupción y la delincuencia, que es otro de los puntos que estamos levantando, sea de manera eficaz, de manera oportuna, y logremos realmente limpiar el país de los corruptos, de los ladrones y de los delincuentes, y teniendo un país con paz y con justicia social para todos los peruanos. Mario, tú has explicado de manera clara cuál es el panorama de nuestro país, cómo es que estamos viviendo, cómo es que se requieren algunos cambios. ¿Cómo hacer, digamos, cómo trabajar esta propuesta para hacerla efectiva? Por ejemplo, tú has hablado de temas de monopolios, ¿no? No solamente se ve en el tema de, por ejemplo, compras ahora mismo hemos visto que se está comprando una empresa dedicada a venta de abarrotes grandes que se llama Macro, que ha sido comprada por otro, pero también lo hemos visto con las farmacias. También, por ejemplo, nos habla de mejorar el sistema de salud, unificar. ¿Qué propuestas tiene allí de manera concreta de llegar usted al Poder Legislativo para realizar? Bueno, la función de un congresista es legislar, es representar y es fiscalizar. En la función legislar, nosotros estamos proponiendo una ley que permita una reforma integral de la Constitución que garantice los derechos fundamentales. Eso implica un cambio en la Constitución del 93 y hacer una nueva Constitución. En la parte legal, en términos del sistema de salud, estamos planteando que se logre una ley que haga una reforma integral del sistema de salud en el ámbito de la forma como se organiza el sistema de salud, tratando de evitar la fragmentación del sistema que tenemos en estos momentos,
que no permite que el sistema se organice en función del ciudadano, sino que el sistema está organizado básicamente para atender las lógicas administrativas y de gestión que tienen en estos casos quienes dirigen el sistema de salud. Y que cada uno actúe por su cuenta, que los policías se atienden en sus hospitales, que los militares en sus hospitales, que los asegurados en sus hospitales, los asegurados en el Seguro Social en sus hospitales, los del CIS en los hospitales del sistema público de salud y los de privados en cada uno en su sitio. Porque eso lo que hace es debilitar la capacidad de respuesta del Estado. Porque hemos visto muchos casos de personas que son aseguradas y que no están cerca a un servicio del Seguro Social y que no pueden recibir servicios de salud de parte del sector privado o de parte en este caso, de lo que podrían ser los hospitales que están en manos de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque tú eres asegurado, te tienes que ir a los hospitales de salud. Y eso es inaceptable, porque lo que tenemos que colocar es la organización del sistema en función de la necesidad del ciudadano. Si no en el lugar donde estoy no hay seguro social, me tienen que atender porque yo soy una persona que está asegurada, que está protegida y que deben atender en el servicio que está ahí de manera pronta, oportuna, y no decirme, váyase usted, si estoy de repente por casualidad en Piura y soy del Seguro Social, tengo un problema de salud que tiene que atenderme en Piura, me dice, no, pero usted no se puede atender en Piura porque usted es del Seguro Social, pero su punto de entrada es el UBAC de Magdalena. Usted tiene que irse primero a Magdalena a atenderse y desde ahí recién entra al sistema. Eso es inaceptable, o sea, es un sistema que está pensado más en la organización desde la burocracia y no desde la necesidad de los ciudadanos. Entonces, eso es un tema que nosotros necesitamos cambiar. El otro tema es la provisión oportuna de los medicamentos. Uno de los problemas que hemos visto en estos años que hemos estado trabajando es los problemas que hay en el acceso a los medicamentos por parte de los ciudadanos. Muchas veces los desabastecimientos de los hospitales, las no compras oportunas, la falta de cadena de suministros y una serie de elementos que están alrededor que han hecho que el ciudadano que tiene su receta vaya a la farmacia del hospital y no le entregue los medicamentos. Y con eso alentar el consumo privado de esos medicamentos que debieron ser cubiertos por su sistema de protección, que es lo que hemos visto cotidianamente a los pacientes del SIS, a los pacientes del Seguro Social, que no tienen la provisión oportuna de esos medicamentos y tienen que ir a comprar a las farmacias particulares, con los altos costos que implica esto y con la carga para los bolsillos de los ciudadanos. O sea, no podemos permitir que un ciudadano que tiene derecho a estar protegido tenga que gastar de su bolsillo el dinero. Entonces, ahí el acceso gratuito a la atención. O sea, no cero costo para el ciudadano. Es una obligación del Estado garantizarle a todas las personas el acceso a los medicamentos. ¿Cómo hacer con el financiamiento? O sea, porque muchos dicen, sí, muy bien, prometen todo, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero si no lo hay? ¿Hay o no hay dinero? ¿O cómo es la forma de poder obtener los recursos para hacer todos estos cambios que se requieren en el sector salud? Si hay dinero, lo que pasa es que nosotros no estamos cobrándole porque le hemos exonerado de tributos a los que deben pagar esos tributos. Acuérdense que tenemos cerca de 15 mil millones en deudas tributarias de grandes empresas. Tenemos además las exoneraciones que le hemos hecho a los casinos, a todas las empresas de casinos les hemos hecho exoneraciones por cerca de 500 millones de soles anuales. Le hemos hecho exoneraciones tributarias a las empresas mineras. Las empresas mineras tributan poco en el país, casi no tributan, lo que tributan es exiguo con respecto a la cantidad de recursos. O sea, ¿por qué ellos solamente tributan sobre la base del 20-25% cuando las riquezas son del país? O sea, debería ser al revés. La mayor cantidad de esos recursos debería quedarse en el país y no para que solamente los saquen y se los llevan. Y ahí también tenemos que reenfocar la forma de cómo debemos de lograr captar recursos para que el Estado tenga los recursos suficientes para atender las necesidades. Lo que está pasando, y nosotros nos hemos contentado a vivir con los recursos que actualmente recaudamos. Con lo que actualmente recaudamos, estamos conscientes, no va a alcanzar. Pero eso con lo que actualmente recaudamos, tiene que ver con que hemos construido todo un sistema de privilegios en el ámbito tributario. Tenemos que romper con el sistema de privilegios. O sea, esto va a tener efectos, obviamente, en aquellos que han vivido sus privilegios, que no los quieren perder y quieren mantenerlos. Y nosotros no podemos aceptar esa situación, porque aceptar esa situación implica, en la práctica, condenar a los ciudadanos a no proteger sus derechos, o contener un Estado que no sirve para protección de los derechos de los ciudadanos. O sea, si queremos que los ciudadanos tengamos derechos en este país, tenemos que estar muy claro que tiene que ser sobre la base
de tener una reforma tributaria sobre la base de cargar los impuestos en quienes tienen que pagar los impuestos y no tienen que estar exonerados de esos impuestos, y tenemos que evitar la ilusión y la evasión tributaria. Por ejemplo, todos los paraísos fiscales, todos estos grandes empresarios que se llevan su dinero del país a paraísos fiscales, no pagan tributos en el país, pagan tributos afuera del país. O sea, eso es totalmente inaceptable. O sea, todo eso tiene que ver con una... Entonces, la salud no la podemos ver solamente desde los servicios, o sea, solamente la prestación del medicamento, sino también tenemos que verla desde los determinantes, o sea, las condiciones, las reglas económicas que permiten que el Estado no tenga recursos son los que impiden que el Estado atienda las necesidades del ciudadano, los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido, parte de nuestra propuesta es, o sea, entonces cuando hablamos de una propuesta de lograr una universalización de la salud, no es una propuesta solamente de que tenga que ver cómo mejoramos el aparato del Estado en el sector público, que también tenemos que lograrlo, sino también cómo logramos la mejora de la capacidad del Estado en atender las necesidades de los ciudadanos. Y eso tiene que ver con la captación de recursos, tiene que ver con cómo mejoramos las condiciones de inversión para las grandes empresas, cómo mejoramos también las condiciones laborales para los trabajadores. Si los trabajadores van a estar en una economía informal, van a tener pocas posibilidades efectivas de mejorar sus ingresos y por lo tanto de mejorar su salud. También en ese sentido, nuestra propuesta tiene que ir a atacar el conjunto de los determinantes de la salud y no quedarnos solamente en los servicios. O sea, no es nuestra propuesta desde Juntos por el Perú quedarnos en la línea solamente de los hospitales, los centros y puestos de salud, sino atacar todos aquellos problemas que están alrededor que tienen que ver con la salud de la población. Entonces, las reformas legislativas que tenemos que desarrollar tienen que ser reformas para atender la salud, no tienen que ser reformas legislativas solamente de cómo mejoramos el sueldo de los trabajadores, de cómo mejoramos la prestación de los servicios, sino tienen que ser reformas legislativas que tienen que permitir dotar de los recursos suficientes para atender las necesidades de la salud. Y muchos de los elementos que es del sector salud no se definen en el sector salud, muchos se definen más en el Ministerio de Economía. Entonces tenemos que atacar para atender las necesidades de salud de la población, como las necesidades de educación, de trabajo y otros, tenemos que atacar también lo que hace el propio Ministerio de Economía. O sea, no está disociado. Nosotros muchas veces lo hemos visto muy disociado, lo hemos visto como cosas aparte, y no son cosas apartes, están articulados, porque los derechos humanos son integrales y tienen esa articulación, y por eso nuestra capacidad de respuesta, nuestra lucha legislativa, no será solamente estar en la Comisión de Salud del Congreso. Nosotros procuraremos estar en la Comisión de Economía, procuraremos estar en la Comisión de Presupuesto, procuraremos estar en las comisiones que toman las decisiones más importantes sobre la salud de los peruanos. Porque una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es todo este tema de la alimentación chatarra, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la salud de los peruanos. Y nosotros hemos dejado que, bajo los criterios supuestamente de las libertades que tienen estos grupos, hemos dejado que estos grupos, estas empresas, se desarrollen sin tener en cuenta la salud de las personas. E incluso que se hayan dado el lujo de darle $3,5 millones a un candidato para que protejan sus intereses, para que el Estado no regule sus actividades y para que en la práctica ellos tengan con impunidad que matar a muchos peruanos de diabetes, de hipertensión, de obesidad mórbida y todos los problemas de enfermedades no transmisibles producto del consumo de alimentación chatarra, que no debió el Estado permitirlo y que el Estado debió establecer mayores estrategias de información para tener un impacto efectivo en la mejora nutricional de la población. Entonces, es un problema integral, y en ese problema integral nosotros haremos las reformas legislativas necesarias y suficientes, las pelearemos en el Congreso, pero además también, estar en el gobierno, establecer las reglas muy claras desde el Poder Ejecutivo para que efectivamente estas normas se cumplan y no se quede solamente en leyes, sino que haya efectividad en términos de cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Bien, Mario, ¿usted está consciente de que de llegar al Congreso en julio de este año va a encontrar un país que aún es incierto en cuanto a esta nueva segunda ola que se está viniendo con el tema de coronavirus, en donde la mayoría de población aún no va a estar vacunada, porque si bien es cierto, se ha anunciado el presidente Sagasti de 1 millón de vacunas, probablemente sea para el primer nivel, y además del millón solamente medio millón son, porque son aproximadamente 2 dosis, y que no va a llegar hasta septiembre del próximo año.
Entonces creo yo que habría que trabajar de manera muy rápida en soluciones muy prácticas de las cosas que se requieren en el momento y no solamente achacarlo esto al sector salud, sino también la parte legislativa, como usted dice, es importante aquí. ¿Qué recomendaría hacer como lo inmediato para poder solucionar esta grave crisis que tenemos en el sector salud? Por ejemplo, aquí vemos un tema de la unificación del sistema, ¿no? Creo que eso va a ir para más largo tiempo porque no se podría unificar de manera muy simple sistemas tan complejos como el seguro de salud, como el Ministerio de Salud, peor con el tema de las regiones, donde también hay un grado de independencia y donde ya la ministra Massetti ha dicho de que ha habido como una especie de error o un problema allí de la regionalización y qué sé yo. Pero, ¿qué hacer en estos primeros meses de ingresar al Congreso en donde las cosas no van a estar bien? Donde el sistema de salud va a estar colapsado como lo está ahora mismo, donde aún va a faltar muchas cosas, todavía la vacuna no es totalmente la solución al problema en sí. ¿Qué hacer en estas cosas más inmediatas? No sé, fiscalizar, ¿cuáles son sus planes? Mira, yo creo que desde ahora, o sea, acá lo que nosotros no estamos logrando, y una recomendación que hemos hecho hace mucho tiempo, es tener un mando unificado para atender la pandemia. No tenemos un mando unificado para atender la pandemia. Hoy mismo estamos con muchos problemas. A mí me ha llamado la atención cuando el presidente Sagasti dice que van a venir 1 millón de vacunas en enero y la ministra al día siguiente dice, eso es un estimado. O sea, no dice que van a venir en enero. O sea, dice, eso es un estimado. Va a haber un cronograma, todo cronograma son estimados. El cronograma recién lo van a entregar. Cuando firmas un contrato, debes firmar un contrato con un cronograma. No puedes firmar un contrato y que el proveedor diga cuándo puede mandar. O sea, si estoy comprando una vacuna con urgencia, porque necesitamos vacunar a la población, tengo que por lo menos tener un cronograma de cómo van a llegar las vacunas. Entonces, eso también me ha preocupado, que en el contrato no se haya establecido un cronograma de entregas. Estamos hablando de las vacunas chinas, porque las otras vacunas de AstraZeneca son las que van a venir después de septiembre. Pero las chinas que hemos comprado es para que vengan en este periodo. Entonces, ¿cuál es el cronograma? Hasta ahorita, y la ministra no ha dicho, este es el cronograma. Y entonces me está preocupando que no tengamos como Estado una unidad de mando para enfrentar esto. Y eso, la ley 26842, la Ley General de Salud, el artículo 82, dice muy claramente que todo el sector público y privado se pone a la orden de la autoridad de salud para enfrentar las pandemias. Y nosotros no hemos tenido acá puesto a la orden de todo el sistema de salud, del Seguro Social, de la Sanidad, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y del sector privado. Cada uno ha seguido jugando por su propia cuenta. No hemos tenido a la orden de todo el sistema de salud a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. O sea, no hemos tenido una unificación como Estado para enfrentar. Es como cuando uno está enfrentando una guerra. En una guerra lo que vale principal es vencer al enemigo. Y tenemos que hacer el uso de toda nuestra capacidad para vencer al enemigo. Y acá no puede decir, no, yo no puedo hacer esto porque yo soy defensa. No, yo soy delantero. Oiga, acá en un conflicto todos hacen de todo, porque todos tenemos que vencer al mismo enemigo y todos se ponen a disposición de quien debe conducir la estrategia, el Poder Ejecutivo y a través de su autoridad sanitaria. Y lamentablemente no todos se han puesto en eso. Y eso dice la ley. O sea, acá no tenemos que cambiar el marco legislativo para eso. El marco legislativo está construido en el país. Hemos tenido ministros de salud, como el ministro Zamora, que nos ha dicho en pleno conflicto, y se le decía, vamos a hacer algo con el sector privado. No es posible que el sector privado se esté aprovechando de esta situación como se está aprovechando las clínicas privadas o las farmacéuticas. Y el ministro ha dicho, yo no puedo intervenir porque esas son las reglas del mercado, la Constitución me lo impide. Falso, la Constitución no se lo impedía nada. El artículo 59 claramente dice que el Estado puede regular, y lamentablemente este ministro se negó a intervenir y dejó que la gente siga jugando con sus propias reglas. Y cada uno ha seguido jugando. Entonces, un país fragmentado y dividido, hemos enfrentado este problema de la pandemia con nuestro sistema inmunológico, porque el Estado no nos ha proveído de los recursos para enfrentar este problema. Y estamos entrando a una segunda ola con nuestro sistema inmunológico.
porque el Estado no nos ha proveído de los recursos para enfrentar. Hoy mismo no tenemos pruebas moleculares suficientes. No tenemos pruebas moleculares suficientes para aplicarlas. Y en algún momento la ministra de Salud, Pilar Macetti, empezó a decir de que sí había pruebas moleculares, pero se las están guardando para un momento en el cual la cosa sea más complicada. Cuando lo que tenía que hacer es aplicar pruebas moleculares anticipadamente para poder hacer seguimiento a la pandemia. Entonces tenemos autoridades que no están pensando en el país, no están pensando en el sufrimiento de la gente. Y eso es lo que está pasando. En estos momentos, felizmente ya se firmó ese convenio de vacunas, pero no sabemos exactamente, ya la ministra nos ha puesto en duda. Esperamos que eso se resuelva rápidamente y que nos digan, en enero tantas vacunas, en febrero tantas, en marzo tantas. Y que nos den el cronograma. Y que nos digan cuál va a ser la estrategia, cuál es el plan de vacunación en el país. Que construyan el plan de vacunación en el país. Hemos tenido un presidente que nos ha estado engañando, el señor Vizcarra, que ahora tiene la raza de postular para ser congresista. Nos ha estado engañando todo el tiempo con el tema de las vacunas, ya la vamos a tener, en el último trimestre del año 2020 van a venir las vacunas. ¿Y qué ha pasado? No teníamos ningún contrato firmado. Recién hemos firmado un contrato hace 3 días. Entonces, esto es inaceptable. Estamos entrando y usted vea la resolución ministerial del Ministerio de Salud que ve el tema de la segunda ola. Y el cálculo más optimista que tienen es que esta segunda ola nos va a dejar 15.000 muertos más. Y ese es el cálculo, lo que ellos están preveyendo que puede ser. El más pesimista, 20.000. Algunos dicen que van a ser muchos más. Y lamentablemente eso, ¿por qué? Por la improvisación. Tenemos un gobierno que no está atendiendo, tenemos gobiernos que no están atendiendo, porque esto no es responsabilidad solamente del señor Sagasti. Tenemos gobiernos que no están atendiendo de manera responsable el tema de la pandemia. Y entonces hasta ahora estamos desprotegidos. Hasta ahora no sabemos, o sea, ¿cuál es? No tenemos ni siquiera difusión de qué alimentos tener, qué alimentos consumir para fortalecer el sistema inmunológico. Tenemos alguna dirección de promoción de la salud que nos está invirtiendo, mira, aliméntense de esta manera, consuman estos alimentos, busquen las proteínas acá, busquen los suplementos alimentarios que requieren para proteger su sistema inmunológico. No tenemos ninguna información. O sea, es un Estado que no informa, que no da ninguna protección a los ciudadanos. Y solamente salen distribuyendo algunas cositas para acá, unas cositas para allá, haciendo shows mediáticos y sin ninguna capacidad real de responder al problema. No está organizada la población en estos momentos para luchar contra el COVID. Se han formado comités anti-COVID, en algunos casos los ciudadanos se han tomado en serio el asunto y lo están trabajando, y en algunos casos no, simplemente se tiró para la foto. Para la foto, como se forman muchas cosas en este sistema de salud. Y entonces seguimos teniendo comités anti-COVID que no coordinan con los municipios, que no coordinan con los gobiernos regionales, que no coordinan con nadie. Y entonces tenemos la desprotección absoluta de las comunidades desorganizadas. Nosotros nos protegimos con el cólera, ¿cómo? Teníamos población organizada, teníamos promotoras de salud, teníamos primer nivel fortalecido, teníamos municipios con vocación de gobernar los territorios. Y entonces pudimos parar el cólera y pudimos evitar la mayor letalidad con respecto al cólera. Fuimos uno de los países con menor letalidad con respecto al cólera. ¿Por qué? Porque teníamos sistema, teníamos sociedad civil, teníamos organización, teníamos tejido social. En estos momentos no tenemos eso. Eso que se ha destruido, este gobierno y estos gobiernos no lo han querido reconstruir porque no les interesa que el pueblo esté organizado. Y entonces estos cambios que nosotros empezamos a desarrollar a partir del 2021 tienen que tener una condición básica y los ciudadanos tenemos que estar muy claros. O sea, no vamos a poder hacer ningún cambio, ninguna transformación real para proteger nuestros derechos si no nos organizamos. La condición es que el pueblo esté organizado. La condición para las grandes transformaciones, para la sostenibilidad de un gobierno de cambio y de transformación, como lo que queremos hacer con Verónica Mendoza, la condición es también que el pueblo esté organizado. Y entonces nosotros llamamos a la organización de la población, que el pueblo efectivamente se organice y se movilice, porque es la condición para producir los cambios. ¿Cómo hemos parado el intento del golpe de Merino? Con la población organizada. La bancada mayoritaria no estaba en el Congreso, la bancada mayoritaria estaba en la calle, que le ha impuesto al Congreso este cambio del señor Merino, lo ha sacado a patadas, no ha resistido más de 5 días y ha tenido que irse. La bancada mayoritaria que ha estado en la calle ha hecho que los trabajadores agroexportadores
en estos momentos impongan una agenda y busquen establecer unas nuevas reglas. Bueno. Bien, Mario, también hemos visto que una de las grandes críticas a esta situación del sistema de salud ha sido el descuido, no solamente del primer nivel de atención, sino también de las otras condiciones de salud que padecen los ciudadanos y ciudadanas. Es así que todo el esfuerzo se ha ido al tema del COVID-19, por esta razón, pero olvidando las otras situaciones de salud que requieren los ciudadanos para poder protegerse. Es así que han habido, como tú lo has dicho, problemas en personas que necesitaban diálisis, personas que necesitaban tratamiento, porque se cerraron todos los hospitales. ¿Cómo hacer para centrarnos en la epidemia, no olvidar el tema del coronavirus, pero tampoco dejar hacia atrás a los otros usuarios que necesitan de los servicios de salud? El problema es que tenemos una base de dificultades que tiene carácter estructural. O sea, acuérdense que antes que haya el COVID-19 ya teníamos problemas de coberturas en los servicios de salud, ya teníamos problemas de desabastecimiento, ya teníamos problemas de que los hospitales no tenían las camas suficientes, ya teníamos problemas en el acceso a las unidades de cuidados intensivos. O sea, esos problemas son problemas preexistentes a la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es agudizar esos problemas. Y entonces lo que ha pasado el gobierno, las estrategias que han desarrollado los gobiernos, porque acá lamentablemente estamos a 8 meses de la pandemia, 9 meses casi de la pandemia, 10 meses de la pandemia, y ya tenemos que hablar de los gobiernos, porque no es un solo gobierno, hemos tenido 3 gobiernos en 10 meses. Hemos tenido 4 ministros de salud, hemos tenido 3 presidentes, como podemos observar. Y entonces estos gobiernos lo que han hecho es desvestir un santo para vestir otro. Y entonces han contratado, han desarrollado han covidizado todo el sistema de salud y con esto han abandonado las otras condiciones. Y lo que tenemos es lo que se llama en algunos lados el daño colateral. Mucha gente que ha fallecido, mucha gente que ha visto complicada su salud porque se les desatendió. No se les dio las citas oportunas, los envases quirúrgicos se profundizaron, los problemas en el acceso a determinadas terapias fueron más complejas y entonces mucha gente vio deteriorada su salud producto de su salud, de los problemas crónicos que tenía, producto de que el sistema de salud todo se covidizó. ¿Cómo salir de esto? O sea, se debió hacer un plan. Lamentablemente no se está haciendo plan, entonces tenemos que nosotros, o sea, en un eventual gobierno en el año 2021 tiene que haber un plan de emergencia de cómo resolver estas brechas y un plan de emergencia de cómo adecuar los servicios de salud a todo esto, cómo lograr primero fortalecer el primer nivel. Tenemos un primer nivel que ha tenido, el paradójico, el año 2020 se cumplían los 10 años del plan de fortalecimiento de atención del primer nivel de parte del Ministerio de Salud. Un programa que hicieron el Ministerio de Salud que debió resolver en 10 años todas las falencias del primer nivel de atención. Bueno, después de ese plan, al 10º año, que es el año 2020, donde está ya la pandemia, lo que encontramos es que no habían hecho absolutamente nada. O sea, el primer nivel está igual o más abandonado que hace 10 años. Entonces acá no se trata de tener planes, porque una de las cosas que pasa en nuestro Estado, uno de los problemas de nuestro Poder Ejecutivo, es que tiene planes para todo, pero planes que no se implementan, que no se cumplen. Y podemos ver el plan de lucha contra el VIH, plan de lucha contra la tuberculosis, plan de lucha contra la anemia, y tenemos planes de lucha contra todo. Y tenemos comités antianemia, tenemos comités de VIH, tenemos comités para tuberculosis, tenemos comité ahora tenemos comités anti-COVID, o sea, generamos comités, un montón de comités, un montón de estructuras con poca eficacia. Y uno de los problemas que tenemos que lograr es justamente eso, o sea, un cambio importante tiene que ser unificar la acción del Estado. No podemos fragmentar a los ciudadanos en función de sus problemas y sus patologías. No podemos seguir fragmentando a la ciudadanía. Solamente tú preocupate por el VIH porque tienes VIH, como si el que tuviera VIH no tuviera también diabetes, no tuviera también hipertensión, no tuviera también obesidad mórbida.
O sea, estamos tratándolo como si fuera solamente una condición, un problema de salud, una enfermedad, y no lo tratamos como sujeto, como persona, como ser humano. Y la idea nuestra es trabajar con las personas, trabajar con los seres humanos, ver su problema integralmente, ver el conjunto de dificultades que tienen que enfrentar. Y esa es la postura que tenemos que tener frente a ese tema de la lucha contra el COVID. O sea, cómo logramos involucrar al ser humano en todas sus necesidades. Hay zonas donde la gente le estamos diciendo, el Estado le está diciendo, lávate las manos y no tienen agua. Entonces, ¿cómo se lavan las manos si no tienen agua? No tienen agua ni para jabón. Entonces, o sea, estamos dando mensajes en lugares donde el Estado mismo no le está proveyendo los servicios que necesitan y que requieren. Entonces, tenemos que empezar a construir, o sea, una transformación real y que tiene que partir, de mi punto de vista, desde el primer nivel de atención, desde el nivel comunitario, desde el nivel del espacio donde viven las personas. Por ejemplo, en esta etapa, ahorita, ¿cómo va a haber está habiendo una crecida en términos de la pandemia? ¿Cómo hacemos? O sea, seguimos diciendo a la gente, quédate en tu casa, si viven en casas hacinadas. Viven 8, 10, 12 personas en una sola vivienda de 70, 80, 90 metros cuadrados. Le seguimos diciendo, regresa a tu casa para que contagie a todos los demás. Entonces tenemos que, en estos momentos, en esta etapa, debería ponerse a disposición todos los colegios que hay en el país para que en esos colegios, de manera temporal, las personas que están contagiadas hagan su centro de aislamiento temporal. Pero eso implica coordinar entre todos, implica coordinar con el sector de educación, poner todo a disposición de la lucha contra la pandemia. Estamos enfrentando un problema terrible. Y ese problema terrible lo estamos enfrentando como si fuera una situación así episódica, circunstancial. Cuando estamos en una situación, estamos frente a la peor epidemia del siglo. Mario, pero también, por ejemplo, el sector educación ya ha dicho de que va a haber clases presenciales. Y allí, por ejemplo, han habido personas que han salido a declarar su preocupación por esta medida. Y no sé hasta qué punto esta propuesta va a continuar, porque me imagino yo que el Ministerio de Educación ahí está trabajando con esa visión, ¿no? De generar esas clases presenciales, ¿no? Para muchos una idea descabellada, porque con la situación donde vamos, parece que no se está viendo bien el tema en sí para manejar la problemática, ¿no? Lo deseable es que sean clases presenciales, pero las condiciones hay que ver si estamos en las condiciones de hacerlas presenciales. Porque algunos colegios ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen baños. Eso, entonces, o sea, lo deseable, lo mejor son clases presenciales, pero las condiciones están para hacer clases presenciales, estamos en esas condiciones, tenemos en el sistema educativo las suficientes garantías para hacerlas así, podemos hacer espacio. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo a la gente, le estamos diciendo no vaya a la playa, pero sí le estamos permitiendo entrar a todos los supermercados. Y más peligro hay en el supermercado que en la playa. Pero nosotros, o sea, entonces, ¿qué estamos privilegiando? Estamos privilegiando las medidas solamente para decir, estamos tomando medidas y no estamos planteando las medidas para que sean eficaces con respecto al problema sanitario que estamos enfrentando. O sea, nosotros vamos a medir la acción del Estado por la eficacia con respecto a los temas, al combate que quiere hacer. Y si el Estado no está siendo eficaz, eso es lo que vamos a evaluar. Y lo que estamos evaluando es que el Estado no está siendo eficaz. No está tomando las medidas más eficaces y más bien están tomando las medidas menos eficaces. Yo hace 3 semanas, denuncié de cómo Avícola San Fernando se había permitido distribuir sus pavos en los supermercados pequeños. Antes lo hacían a campo abierto y había colas, diversas colas, en función de cuántos kilos tenía tu pavo para que puedas recibir el pavo que te correspondía. Pero este año lo han hecho en lugares pequeños. Han habido tremendas aglomeraciones. Hemos salido a denunciar eso y nadie nos ha hecho caso. Esa ha sido una zona de contagio, una zona de propagación de la epidemia. No había respeto a la distancia, no había nada. Pero frente a eso no hemos hecho nada. Entonces estamos tomando decisiones no por el problema de eficacia, muchas veces más por lo espectacular. Sin embargo, los mismos días que se hizo Avícola San Fernando, encontraron un grupo de amigos en una casa, en un tercer piso en San Juan de Lurigancho, tomando tragos, 5 amigos, y a todos se los llevaron detenidos.
o que estaban haciendo una reunión que no debía hacerse, no debía estar en un lugar de esa naturaleza, que probablemente tenía la razón la policía, pero no hicieron nada con respecto al vínculo santanal. Entonces, a mí lo que me preocupa es acá el desbalance. O sea, lo que no se está haciendo es midiendo con la misma vara a todos, ¿no? Algunos privilegios para algunas empresas porque supuestamente es la reactivación económica, pero pese a que generan estos problemas de contagio, pero no se les dice nada, no se les hace nada porque están en ese rubro, ¿no? Entonces no estamos siendo coherentes en términos de las medidas que estamos tomando, y esa falta de coherencia nos está pasando factura, nos está llevando a la segunda ola. Entonces tenemos varios problemas. Yo acabo de ver, por ejemplo, usted está hablando del tema del sistema educativo, acabo de estar en las laderas de Canto Grande, que es un asentamiento humano que está alrededor del penal Canto Grande. Y en el penal Canto Grande, por ejemplo, han puesto supuestamente los bloqueadores de celulares para que no salgan las señales a la calle, para que los ladrones no hagan sus planes dentro de la prisión y luego cometan delitos fuera de la prisión. Bueno, parece ser, por lo que he observado ahí en la relación con los vecinos de esa zona, parece ser que en lugar de los bloqueadores bloquear el penal, están bloqueando las viviendas de los pobladores. Y los pobladores, sus hijos no pueden recibir clases por internet, no tienen acceso a medios de comunicación y les está generando. O sea, y sin embargo, parece ser que en el penal la señal es perfecta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esta falta de coherencia en el sentido de funcionamiento del Estado. O sea, no podemos seguir teniendo un Estado de esa naturaleza que nos afecte enormemente en situaciones como este tema de la pandemia. ¿Qué es lo que nos está afectando? Nos está generando alto. O sea, la vulnerabilidad normal que podemos tener frente al COVID nos están generando vulnerabilidad por falta de protección y por falta de acción del Estado. La inacción del Estado es la principal cómplice de que tengamos tan altos índices de contagios y tan altos índices de mortalidad. Mario, ya para finalizar, tú has planteado una propuesta de ley, un proyecto de ley que ha salido publicado en el Diario 1 sobre este espinoso tema de la eutanasia, ¿no? Hablabas perfecto sobre la situación del derecho a morir, ¿no? Dignamente, ¿no? Y esta libertad que uno tiene, ¿no? Porque incluso la norma, la ley lo establece, ¿no? Incluso para las terapias mismas, que uno a veces se rehúsa a no tomarlas, que sé yo, está en todo su derecho. Pero algunos conservadores dirán que, como en el tema del aborto, que es un tema que causa polémica, pero también tiene en este marco de derechos, de libertades y de decisión, es cómo hacer porque el tema religioso allí interpreta de otra situación la medida, ¿no? O el planteamiento. Yo, más allá de consideraciones religiosas, yo parto de condiciones humanistas, de consideración del ser humano como elemento principal. Y desde esa perspectiva a mí me parece muy doloroso dejar a una persona que teniendo daños severos, irrecuperables, que le está generando un enorme perjuicio en su calidad de vida, en sus condiciones de dignidad, no solamente ella, sino también a él, sino también a su familia, que no tiene ya mayores opciones y estamos expectando una especie de encarnizamiento terapéutico, hacer sobrevivir a una persona por encima de la capacidad de respuesta que puede tener el sistema de salud, la capacidad de respuesta que puede tener la ciencia, hacer sobrevivir a una persona ya en condiciones de indignidad. Entonces, las personas tenemos derecho a decir, en ese momento, suspéndame el tratamiento. Y lo que tiene que ser, lo que está mal, el problema que tenemos que corregir nosotros, es que esa decisión de la persona tiene que estar acompañada por el sistema de salud. Entonces, lo que está pidiéndose, porque en estos momentos, si la persona toma la decisión, ya tomó la decisión y no se le continúa el tratamiento. O sea, no tenemos en estos momentos en la legislación nuestra que uno anticipadamente, antes de estar en la situación, puede decir anticipadamente, mire, cuando llegue a esta situación de mi itinerario terapéutico, en esta situación me encuentre de salud, yo quiero que acá me dejen de suministrar los medicamentos que me están dando. Déjeme morir. Uno tiene derecho, eso está en la ley de derechos de los pacientes, ese está en el reglamento. O sea, el derecho a manifestar anticipadamente cuando uno quiere que se interrumpan
sus tratamientos. El tema es que, ¿qué pasa si es que de eso depende ya no suspender el tratamiento, sino, por ejemplo, dejarte sin respirador artificial? El que va a operar de esa manera tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad. Y lamentablemente el Código Penal dice que sí tiene responsabilidad. Eso es lo que se llama eutanasia activa, ¿ya? Porque la otra es la eutanasia pasiva. A decisión de la persona, deja de consumir los alimentos, los medicamentos y se muere. No, pero en este caso requiere la ayuda de alguien para que deje de seguir recibiendo, en este caso, el oxígeno. Requiere la ayuda de alguien y esa persona no lo puede ayudar porque eso significa que esta persona está cometiendo delito. Eso es lo que está en discusión. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se le permita que el sistema de salud le dé la asistencia que requiere la persona para morir en condiciones de dignidad. Eso es lo que está reclamándose en el caso, por ejemplo, que estamos observando. ¿Por qué? Porque el otro tema que tiene que ver con esto es también el otro tema que está aparejado, es que lamentablemente algunos dicen, otros dicen, no, pero eso no debe ser eso. Entonces empezamos a discutir ese tema. Pero sin embargo no discutimos de que a mucha gente no se le da atención porque no tiene plata y se le permite morir. Esa es la eutanasia, resultado de producto de políticas económicas. Y frente a eso, todos los que dicen que cómo es posible, las personas no pueden disponer de la vida está en manos de Dios, que eso, que lo otro, todo eso que dicen, no les veo reclamar frente a eso. Porque ahí la vida no está en manos de Dios, ahí la vida está en manos de la capacidad económica de las personas. Y como la persona no tiene la capacidad económica, el sistema, la política le niega acceder a los servicios de salud y por lo tanto se muere. Frente a esa eutanasia nadie es saltado, nadie reclama, nadie se indigna, y sin embargo a una pobre persona que está viviendo en condiciones de indignidad, que está pidiendo por favor que le permita morir, no le dejamos morir. Y a muchas personas que están luchando por vivir, las dejamos morir. O sea, entonces, las dejamos morir, pero además, Mario, con una gran deuda a su familia. Porque no es que muere la deuda, ¿no? Porque mucha gente, conozco de un caso que ha fallecido en una clínica que tenía convenio con la salud y que a pesar del dolor y todo lo demás no querían dejar sacar el cadáver, pero la familia se quedaba endeudada con 140.000 soles y que el Seguro Social está viendo si el Seguro Social paga alguna de las partes que le tocaba pagar. Entonces, no es solamente el dolor en sí, sino también el empobrecimiento de la gente frente a esta situación, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque eso no lo financia el Estado. Esa sobrevida de la persona, por ejemplo, no lo financia el Estado. Esta persona que está luchando porque le deje morir con dignidad, todas las atenciones las siguen pagando las familias. O sea, el Estado no le financia, no le dice, bueno, nosotros vamos a cubrir todos los costos, no te preocupes. No, los costos los tiene que asumir la persona. Y en el otro lado, ahí tenemos todo este problema. Entonces, por eso para nosotros, acá lo que tenemos que lograr, el Estado que deje morir a quien ya no tiene manera de luchar, y el Estado que luche porque vivan todos aquellos que están luchando por vivir. Y lamentablemente eso no es lo que estamos observando hoy, en estos tiempos, estamos discutiendo este problema. Sin embargo, hoy, todos los días nos vienen diciendo, ya no hay camas UCI, ya no hay camas UCI. ¿Qué significa eso? Que si te da a ti el COVID de la forma más agravada, te vas a morir. ¿Por qué? Porque no hay camas UCI. Entonces, esta persona pudo luchar por su vida. A ella no hacen todo lo posible por salvarla. Si no, le dicen simplemente, no hay camas UCI, te vas a morir. Y estamos en estos momentos ya estableciendo niveles de selección. Porque si tú ves a 3 personas, a 4, tienes una cama UCI, tienes 5 personas, ¿a cuál le das la cama UCI? ¿Cómo seleccionas? ¿Cuáles son los criterios? Y muchas veces la selección, por lo menos en el sector privado, el criterio no es económico. ¿Quién puede sobrevivir? Sino quién tiene el dinero para pagar, porque eso incrementa la oferta, y no me gusta, incrementa la demanda. Si la cama UCI estaba a 10.000 soles diarios el uso, pero yo veo 5 que están postulando y voy a decir, bueno, al que está dispuesto a pagar más por la cama. Y así sea anciano, sea joven, tenga problemas de hipertensión, diabetes o no tenga problemas, yo voy a decidir en el sector privado en función de la capacidad económica y no en función del derecho a poder sobrevivir que tienen todos. Y eso es lo que lamentablemente
en ese nivel. Mira, estamos discutiendo los mismos temas en situaciones en las cuales en el país se están dando cotidianamente esta selección de quién debe vivir y quién no debe vivir, que se está haciendo hoy, todos los días, en los hospitales del país. Y eso es lo lamentable. Y esta señora ha tenido que poner hasta una acción de amparo para luchar por eso. Una medida constitucional. Bien, Mario. Para finalizar, dirígete al pueblo, dirígete a tus electores para convocarlos y decir cuáles son tus propuestas y qué hacer si quieren votar por ti. Bueno, primero yo quiero decir que Juntos por el Perú hemos tenido la suerte de poder estar dentro de los seleccionados por voto de las personas. O sea, yo soy producto de una votación que se ha hecho al interior de Nuevo Perú, en la cual he ganado esas elecciones, que producto de una alianza, en lugar de estar en el primer puesto, estoy en el número 7, producto de algunos otros criterios, pero estamos en el número 7 postulando para el Congreso de la República y estoy asumiendo la vocería del tema de la salud. Y la vocería yo la pienso ejercer desde una mirada principalmente de los ciudadanos, de los pacientes, porque acá nosotros organizamos el sistema de salud para atender a los pacientes, a los ciudadanos, para atendernos a nosotros, para garantizar nuestros derechos. Estamos peleando por nuestros derechos, estamos peleando por lograr de manera efectiva que se garanticen estos derechos. En esa línea estoy postulando al Congreso, junto en la lista de Verónica Mendoza, con Verónica Mendoza, que tiene las mejores propuestas, ha acogido muchas de las propuestas que estamos presentando nosotros en la propuesta del plan de gobierno. Vamos a asumir esta responsabilidad y esperamos que tener el favorecimiento de todos, porque es la opción que en estos momentos de cambio y de transformación, los partidos políticos que están postulando también ahora son los mismos partidos políticos que han cometido todos los fracasos, todos los problemas que hemos vivido durante estos últimos 30, 40 años en el país. Y creemos que es momento de refundar la República, es momento de cambiar el país, de hacer una nueva constitución, de tener un nuevo sistema de salud y por lo tanto en esa línea esperamos que todos ustedes puedan respaldarnos con su voto, pero más que con su voto esperamos que todos ustedes puedan organizarse para luchar juntos por cambiar el sistema de salud. Este sistema, esta salud y este país no lo cambiamos solamente eligiendo congresistas y presidentes, sino participamos los ciudadanos directamente, que es un poco la práctica que hemos desarrollado en toda mi trayectoria de vida. Si no lo trabajamos de manera conjunta, colectiva, todos los ciudadanos nos comprometemos a luchar por la salud, luchar por el cambio del Estado, por el cambio del país, no lo vamos a lograr. Entonces los llamamos a organizarse, a participar y en mi caso a marcar el número 7 en la lista de Juntos por el Perú para el Congreso de Lima y los que quieran vincularse con la campaña, les doy mi número telefónico 99270-1283. Disculpen, 99270-1283 para vincularse a la campaña, estar trabajando de manera conjunta por cambiar este país y participar activamente en esta lucha que estamos librando en estos momentos de transformación del país en plena pandemia, en plena crisis y en plenos problemas graves y los dramas cotidianos que no son pocos, sino que tenemos muchos familiares, amigos, compañeros de trabajo que han fallecido en esta etapa y en honor a ellos tenemos que lograr cambiar el país. Muchas gracias. Bien, Mario, muchas gracias por estar aquí en este programa de Conexión Video de Elecciones 2021. Le deseamos todos los éxitos en la campaña, esta campaña que va a ser un poco difícil, también diferente a otras porque no va a haber muchos mítines y cosas por el estilo, sino las redes sociales van a primar aquí en esta campaña para poder promover las ideas y las propuestas que se tienen. Gracias por su atención. Gracias.